Atención beneficiarios del Seguro Social. El día de hoy traemos noticias muy importantes para ustedes. Sabemos muy bien que cada vez falta menos para que la Administración del Seguro Social finalmente anuncie el ajuste por costo de vida, el COLA para el 2025. Y también sabemos muy bien que se espera que este porcentaje sea menor que el que estamos viendo en este año 2024. Pero lo más importante de todo esto no es que sea menor a lo que estamos viendo en este año, sino que existen ciertos lugares, ciertos estados, exactamente 5, los cuales recibirán el COLA más bajo de todo el país. Esto es muy interesante de comprender, porque exactamente no es que vayan a recibir un porcentaje menor, sino que en estos 5 estados el aumento será prácticamente nulo, porque la inflación es mayor para estos residentes, pues esto podría significar que va a afectar mucho más a algunos residentes que otros en los Estados Unidos, y nosotros vamos a explicarte cuáles son. Pero a todo esto también tenemos muy buenas noticias, y es que se acaba de aprobar un nuevo programa de ingresos garantizados, el cual será implementado en un estado. Es un programa que ofrecerá un alivio económico de $500 mensuales durante 12 meses, totalizando $6,000 al año. Una ayuda dirigida para los residentes más necesitados y que buscan una estabilidad financiera. Vamos a decirte cómo podrás solicitarlo, obviamente en qué estado es en el cual podrás aplicar, y de este modo obtendrás este dinero extra. Recuerda que si esta información te es útil, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal para más actualizaciones sobre beneficios y programas de ayuda. La principal misión del COLA es mantener al día la inflación contra los beneficios, los cuales reciben todos los meses los jubilados en los Estados Unidos. Sin embargo, no siempre se logra, y muchas de las veces los altos precios superan el incremento que hace el Seguro Social. Según un análisis realizado por la organización The Senior Citizens League, el COLA terminó siendo inferior a la tasa de inflación anual en 8 de los últimos 15 años. Pues para el próximo año 2025, este mismo grupo ya está proyectando un COLA alrededor del 2.63%, pues una cifra inferior a la aprobada en este año 2024, que es del 3.2%, y obviamente mucho menor a la que vimos en el año 2023, que fue del 8.7%. Recordemos que el COLA se calcula usando el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Para esto se toma en cuenta una medida que haya salido en los meses de julio, agosto y septiembre de todos los años, lo cual da a conocer el veredicto final en octubre de cada año. Pero debido a diversas situaciones muy particulares, el COLA que se apruebe para el año 2025 podría ser aún más bajo en los siguientes estados. El primero de todos es Florida. La tasa de inflación en Florida es del 3.9%. Significa que un COLA bajo podría ponerle mucha presión a los adultos mayores a la hora de hacer sus compras y gastar para su manutención, pues prácticamente estarán saliendo en negativo con un COLA del 2.63%. Luego tenemos el estado de Tennessee, donde la tasa de inflación es del 3.8%. Lo mismo, significa que un COLA bajo podría poner mucha presión a estos adultos mayores. Luego lo sigue el estado de Virginia, el cual también cuenta con una tasa de inflación del 3.8%, donde un COLA bajo pues va a dificultar el panorama de estos jubilados. Y luego tenemos a Carolina del Sur, donde la tasa de inflación es del 3.6%,
también es una de las más altas del país. Y por último contamos con el estado de Alabama, en el cual acaba de reportar una tasa de inflación del 3.6%. Estos 5 estados se podría considerar que serán los más afectados, por lo menos en lo que vamos del año 2024, con las tasas de inflación. Veremos los últimos reportes de este mes de julio, agosto y septiembre. Y pues, según lo que se ha anunciado con el CORA 2025, estaremos actualizando esta noticia. Lo más seguro es que estos 5 estados continúen liderando la tabla de alta inflación. Pues muy bien, señores, ahora pasaremos a hablar de una buena noticia. Sabemos muy bien que los programas de ingreso básico universal se están volviendo cada vez más populares, a menos a la falta de un cuarto cheque de estímulo a nivel federal. Y es que mediante estas iniciativas, los gobiernos locales en los Estados Unidos están enviando diferentes ayudas a los que más lo necesitan en sus áreas geográficas. Pues de este modo es como nace un nuevo programa de ingreso garantizado dentro de esta escena. Se trata de un alivio económico que será otorgado en el estado de Chicago por $500 mensuales durante 12 meses. Este pago de impacto económico es exclusivo para los residentes de Chicago, a los que pues se les pedirá un comprobante de residencia. Además, deben de demostrar que sufren de ciertas afectaciones para cubrir los gastos básicos como lo son alimentos, gas y electricidad, por mencionar algunos. Todo esto debido y resultado de la pandemia. También se espera que cada solicitante sea por lo menos mayor de edad, pues ellos son los que más están siendo afectados luego de la pandemia. Este nuevo programa recibe el nombre oficial como Programa Piloto de Comunidades Resilientes de Chicago y cuenta con un presupuesto de unos $576 millones. Este dinero sobró de lo que destinó el gobierno federal como parte de la ley del Plan de Rescate estadounidense, firmada por el presidente Joe Biden en el año 2021. Este beneficio estará destinado para ayudar a más de 5,000 hogares en Chicago. Los solicitantes deben de tener un ingreso familiar igual o inferior al 250% del nivel federal de pobreza. Pues Chicago es el líder en materia de ingresos garantizados, gracias en gran parte a una sólida coalición de defensores y proveedores de servicios. El alcalde Johnson está convocando un grupo defensor de asesores y funcionarios de la ciudad, líderes de concejales y defensores de la comunidad para apoyar el lanzamiento de este programa. También se ha unido a Mayors for Guaranteed Income, una red nacional de alcaldes que abogan por un ingreso garantizado, para garantizar que todos los estadounidenses tengan un nivel mínimo de ingresos, para trabajar en asociación con otros alcaldes y abogar por un apoyo duradero. El 17% de los habitantes de Chicago viven en pobreza, y el porcentaje es aún mayor en las comunidades de color y latinas. En lo que va desde el año 2017, el 44% de los habitantes de Chicago no podían cubrir sus necesidades básicas, y eso que esto fue antes de la pandemia, ahora es peor. Estos pagos se harán mediante una tarjeta de débito prepagada con los $500 mensuales, misma que se le irá agregando al beneficio cada mes. Actualmente no se ha indicado en qué momento de este año, porque será en este año 2024 que se van a abrir las solicitudes, pero nosotros vamos a comunicarles la información dentro de nuestra pestaña de comunidad cuando ya estén habilitadas. Mientras tanto, también pueden acceder a un enlace dentro de lo que es este programa de ingresos garantizados, donde podemos verificar toda esta información. Esto lo verás en la descripción o en la caja de comentarios.